¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Estamos listos ya para comenzar con nuestra revisión de las noticias más importantes del día. Vamos a ir de inmediato a nuestro resumen de noticias. Adelantamos los temas que tenemos el día de hoy y empezamos a revisarlos a partir de ahora. Rosana Costa estuvo en conversación con Agenda Económica el día de ayer, en una semana que ha estado marcada fundamentalmente por dos hitos. Por el dato del IPC, que muestra una nueva caída. Pareciera que la tendencia, la curva respecto a la inflación en nuestro país empieza a ceder, y por otra parte por la entrega también del informe de estabilidad financiera por parte del Banco Central, que da algunas luces bien interesantes, algunas bien preocupantes también respecto a cómo está marchando la economía a nivel nacional. Las definiciones de Rosana Costa respecto a este dato del IPC, al rumbo también que podría tomar la tasa de interés en Chile, son algunos de los temas que estaremos revisando en minutos. Lo que dijo la presidenta del Banco Central en conversación con CNN. Les contábamos precisamente sobre este informe de estabilidad financiera que da algunos detalles bien importantes respecto a la situación que está viviendo nuestro país. Es uno de los documentos probablemente más importantes que entrega cada año el Banco Central. Y en esta ocasión se levantan algunas señales de alerta respecto a algunos temas. Por ejemplo, al aumento del endeudamiento en las familias chilenas. En particular, el crecimiento, por ejemplo, de la morosidad en el ámbito del consumo. Es uno de los puntos que uno podría mirar como una señal de cierta preocupación en un escenario que se proyecta será recesivo el 2023. Hay otros puntos también importantes respecto a lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el ámbito de la construcción. ¿Cuáles son los riesgos que están alojados en este sector en un momento de quiebra de muchas empresas? Lo vamos a ver en una nota que hemos preparado para resumir lo que plantea el informe de estabilidad financiera del Banco Central. Y por otro lado, también vamos a comentar una noticia que hoy día trae publicado el Diario Financiero, bien importante porque la justicia ha declarado como ilegales los contratos multifuncionales que estaba implementando la supermercadista Walmart en nuestro país. Es un fallo bien relevante, ratifica lo que ya había planteado la Dirección del Trabajo y además es importante por los alcances que pueda tener respecto a la manera en la que Walmart estaba llevando adelante un proceso de reorganización de funciones, donde el tema de la automatización de ciertos puestos empieza a jugar un rol crítico. Por eso es mirado con atención lo que está ocurriendo en esta pugna entre el sindicato Interempresas de Líder y la cadena de matriz norteamericana. Los detalles los vamos a revisar en minutos. Y por otro lado, Meta, que es la empresa matriz de Facebook, ayer hacía noticia en un año que no ha sido muy bueno desde el punto de vista de la valorización bursátil para la compañía, de los resultados que ha ido entregando. Anunciaba el despido de más de 11.000 trabajadores por parte de la matriz de Meta, precisamente. Los datos de la compañía no han sido los esperados, claramente, y Mark Zuckerberg explicaba ayer algunos detalles respecto a las expectativas que tenían y cómo estas no se habían cumplido en muchos casos. ¿Cuáles fueron las razones y los argumentos que se entregaron? Es lo que vamos a comentar en unos minutos. Y cerramos nuestro resumen con los números del día, qué es lo que está ocurriendo en las bolsas a nivel internacional. Un panorama rápido de lo que sucede el día de hoy, en este jueves. Estos son los números con los que comenzamos la revisión. Una caída cercana al 0,3% para el Eurostoxx en Londres. También hay una caída de 0,4%, en línea también con lo que está ocurriendo en Alemania, donde la caída llega al 0,2% en una jornada de retroceso, no muy grandes, eso sí, en Europa. Más temprano, el Hang Seng en Hong Kong cayó 1,7% en Asia. Acá en nuestro país, ayer el IPSA tuvo una jornada también de retrocesos, no muy fuertes, eso sí, cerca de 1% de caída para el indicador local, el IPSA, mientras que el dólar se mantuvo estable en torno a los 907 pesos en el mercado local. Bien, vamos entonces a revisar lo que planteó la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Tuvimos posibilidad de conversar con ella largamente y abordar una serie de temas en conversación con Agenda Económica el día de ayer. Y por supuesto, uno de los temas imprescindibles tenía que ver con el dato de inflación conocido esta semana. El IPC de octubre plantea una caída nuevamente en el IPC acumulado a 12 meses, superando levemente el 12%. Sigue siendo muy alto, evidentemente, pero es una señal. ¿Qué es lo que interpreta el banco respecto a este dato? Esto fue lo que dijo la presidenta del Banco Central. Lo que nosotros vimos en el IPC es que el IPC sin volátiles tuvo un comportamiento más bien generalizado y no se debió a precios puntuales, pero todavía es un dato
es un punto y hay que conseguir una tendencia. En el último IPC hubo un elemento más concreto, fue un poco más importante la diferencia, pero tuvo como elemento más concreto que el IPC sin volátiles marca una tendencia a la baja, muestra una menor presión en bienes sin volátiles y eso es una señal. Los bienes están marcando esta tendencia que en la macroeconomía está el descenso del consumo, entonces está penetrando en el índice, pero un dato no es suficiente. Claro, no es suficiente aquel dato, no hay que mirar solamente lo que ocurre con un indicador en particular, hay que ver esa tendencia, lo que decía Rosana Costa. Y en el mercado ya empiezan a sacar sus propias conclusiones con la libertad propia, por supuesto, de los actores financieros. El Banco Central siempre es mucho más cauto, mientras que los analistas están planteando ya que el recorte de tasas que podría comenzar el Banco Central sería antes de lo esperado. Algunos estimaban que sería en la reunión de marzo del próximo año. Otros ya ven que con el dato de esta semana en mano, el banco podría decidir empezar ese recorte de tasas un poco antes, probablemente a fines en la reunión más bien del mes de enero. ¿Qué fue lo que dijo Rosana Costa sobre este punto en particular y cómo prevé la evolución de las tasas? Hay una definición bien clara, miren. Nuestra economía creemos que ya tiene el nivel de tasa que es consistente con la llegada de la inflación en el plazo de 2 años al nivel de 3%, y cada escenario hay que revisarlo, pero nuestra tasa hoy día está en niveles que lo hacen consistente con la meta inflacionaria. Cualquier choque adicional que no esté en nuestro escenario base o cualquier evolución de la macroeconomía la vamos a hacer en su minuto. La tasa de interés se va a mantener hasta que estemos seguros de la convergencia de la inflación en línea de lo que hemos señalado en la última reunión de política monetaria y hasta que no revisemos el escenario y por un tiempo prolongado la tasa se va a quedar donde está. Tenemos que estar seguros que la inflación converge para cambiar la instancia. Bien, esa fue otra de las definiciones entonces de Rosana Costa respecto a ese escenario base que se mantiene y por lo tanto la tasa se va a mantener mientras no se vean cambios sustantivos. Y claro, necesitan más información probablemente y evidentemente que ese tipo de señales se informan a través de los canales comunicacionales correspondientes, que son las minutas de parte del Banco Central. Pero hubo espacio también para abordar otros temas en relación a la coyuntura, por ejemplo, en un momento donde se discuten temas bien relevantes, la reforma tributaria y recientemente la reforma de previsional, que están en la agenda como asuntos relevantes. Sobre esta última reforma en particular, la presidenta del Banco Central hizo también su propia proyección sobre el debate y cuáles son los temas que interesan más al banco en relación al cambio en el sistema previsional que prevé el gobierno del presidente Boric. La reforma tiene un objetivo de prestación de seguridad social y para el Banco Central el contenido de la reforma es un dato. Lo importante es que la reforma en algún grado, en las conversaciones y en el análisis que se tenga en el Congreso, también se miren aspectos de largo plazo como el crecimiento a largo plazo, la profundidad del mercado de capitales, y esos son elementos que van a ir saliendo en la conversación y esa conversación le corresponde al Ejecutivo con el Parlamento. Bien, vamos a ir a otro tema para analizar lo que entregó el Banco Central en otra de las actividades que marcaba la jornada de ayer y que tiene que ver con el informe de estabilidad financiera. Este documento donde el banco hace un mapeo respecto a lo que está ocurriendo en materia financiera en nuestro país y donde surgieron algunas pequeñas señales de alerta. Por ejemplo, respecto a lo que está ocurriendo con el endeudamiento de los chilenos. Hay un aumento en la morosidad en el ámbito del comercio en particular y también una mirada más en detalle respecto a los riesgos que se ven en el sector de la construcción, con un año que ha sido particularmente difícil, con la quiebra de muchas empresas. Eso genera algunos temores de que pueda haber un riesgo sistémico. Eso lo descarta por ahora el Banco Central, pero advierte que hay, eso sí, ramificaciones de estos riesgos que pueden ser peligrosas, así que hay que mirar con cuidado. Los detalles los vamos a ver en la siguiente nota de Belén Vázquez. En nuestro país no existen fuentes de vulnerabilidad sistémica a nivel de hogares, empresas y de banca. Esa es una de las principales conclusiones que dejó el informe de estabilidad financiera del segundo semestre presentado por el Banco Central. Sin embargo, el mayor riesgo puede venir de afuera. El informe señala que en el plano externo, el principal riesgo financiero para las economías emergentes es que cambios en la percepción de los mercados sobre ajustes de la Reserva Federal o tensiones nuevas gatillen mayores salidas de capitales o episodios de alta volatilidad en economías emergentes.
A nivel local, el sistema ha evolucionado conforme lo hacen las tendencias globales. Esto ha significado una depreciación del peso de 15% desde principios de año frente al dólar y con alta volatilidad. Esto se ha dado en medio de un mercado de capitales que no ha recuperado del todo su profundidad y que, si bien no se ha seguido deteriorando, ha cambiado el perfil de algunas inversiones. Por lo mismo, recuperar esa profundidad se torna imperioso y una de las opciones que asoman es el 6% de cotización extra propuesto en la reforma de pensiones. En la medida que exista ahorro, en la medida que exista aumento del ahorro, y esa es la tendencia que hay pensando en el sistema a largo plazo, eso va a favorecer la intermediación, va a favorecer la profundización del mercado de capitales, y en la medida que eso se materialice vamos a tener efectos positivos sobre crecimientos de largo plazo. Desagregado por sectores, a nivel inmobiliario y de construcción hubo un fuerte ajuste dado los aumentos de costo, una demanda debilitada y la compresión de los márgenes de ganancia. De hecho, en el tercer trimestre de este año, la venta de viviendas nuevas cayó 52% anual y se ha registrado un fuerte aumento de las vacancias de oficina. Aún así, dice el Central, esto no representa un riesgo para el sistema financiero. Nosotros no vemos que en el mundo inmobiliario vaya a profundizarse la quiebra de constructoras, aunque van a seguir cayendo evidentemente a lo largo del tiempo. Esto no se detiene hoy día, pero creemos que ya la tormenta en las constructoras ya pasó. Lo que viene ahora va a ser muy fuerte respecto al ingreso de nuevos proyectos, y esto va a generar un desfase de aquí a 2 o 3 años en el cual no van a haber unidades disponibles. En los hogares, en tanto, el endeudamiento se mantiene en niveles estables, teniendo como carga financiera el 22% del ingreso mensual. En los de menores recursos, sin embargo, los riesgos asoman por el aumento de los costos de financiamiento, la ralentización del empleo y la caída en los salarios reales, y además porque ha aumentado el uso de la tarjeta de crédito. Claro, los hogares enfrentan una estrechez económica y las personas pueden simplemente aumentar el uso de las líneas de sobregiro. Se debe fundamentalmente a la rapidez con que se puede obtener. La banca, en tanto, ha sido resiliente. Así como tiene riesgos, también cuenta con elevados niveles de provisiones, liquidez, capital y rentabilidad. Asimismo, la salida de capitales se ha moderado desde 2021, pasando de 15.000 millones de dólares a 5.000 millones en septiembre de este año. Y eso es previsible que van a continuar moderándose. ¿Por qué razón? Porque, parte importante de lo que fundó o estuvo a la base de esas salidas de capitales fueron los episodios de turbulencia del estallido social. Esos temores se están diluyendo y por lo mismo hay cada vez más bajos incentivos a salida de capitales por parte de residentes. La economía chilena todavía se está recuperando de los desequilibrios de 2021 y los factores internacionales representan los mayores riesgos. De ahí entonces el llamado del Central a que no se repitan acciones que puedan nuevamente debilitar el mercado de capitales como lo hicieron los retiros de fondos. 8:17, vamos a ir a otro tema para contarles de un importante fallo de la justicia que ha determinado que los contratos que está proponiendo la supermercadista Walmart a sus trabajadores, contratos que se definen como multifunciones, son ilegales y no se ajustan a la normativa en materia de derecho laboral en nuestro país, dejando sin efecto ya estos contratos multifuncionales que está implementando la cadena de matriz norteamericana. Fue el segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago, de acuerdo a lo que informa hoy día el diario Financiero, que ha dado un plazo de 30 días hábiles a la empresa para ir regularizando la situación laboral de aquellos empleados que tienen este cargo de operador de tienda. ¿Y por qué es tan relevante esto? Bueno, porque es una de las piezas claves probablemente para el proceso que está llevando adelante Walmart a nivel nacional de reconversión de algunos de los roles dentro de la empresa en un contexto donde la incorporación de tecnología, la automatización de ciertos procesos como el de los cajeros, por ejemplo, los ha ido llevando a la reorganización de distintos cargos. Estos roles multifuncionales lo que buscan fundamentalmente es darle más flexibilidad a la empresa para que un determinado trabajador pueda realizar distintas operaciones. Y es precisamente eso lo que justifica el fallo del segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago. Estos cargos de operadores de tienda significan un nivel de incertidumbre para los trabajadores que es incompatible con la normativa a nivel laboral. La falta de certezas laborales para los trabajadores de la compañía es lo que argumenta el juzgado, pues estos contratos estipulan, por ejemplo, que un mismo empleado pueda realizar tareas distintas
distintas como reponer, cobrar, vender, etiquetar o envasar, por ejemplo, algunos productos. Tareas que no son de una misma naturaleza. El punto es bien relevante, le da la razón al sindicato que había levantado precisamente esta acción legal para frenar este proceso de reconversión, y va a ser bien importante por los alcances que pueda tener también para otras empresas, tanto del rubro como de otros, en un momento donde este tipo de giros y la flexibilidad dentro de las industrias parece ser un asunto bien relevante ante el avance de la tecnología. 8:19, nos vamos a la pausa. Volvemos de inmediato con Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica, 8:22, y vamos a hablar de un tema bien interesante, una señal de alerta que han levantado desde la industria automotora en nuestro país, y tiene que ver con la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor. Es una normativa que cambia de manera bien radical la manera de hacerse cargo de los desechos por parte de una serie de industrias. Y en la Asociación Automotriz en nuestro país advierten que la implementación de esta ley puede generar importantes interrupciones en la importación de algunos productos claves para este sector, por ejemplo, de neumáticos y otros repuestos. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el secretario general de ANAC, la Asociación Nacional Automotriz de Chile, Diego Mendoza. ¿Cómo está, Diego? Gracias por el contacto. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Diego, bueno, ustedes ayer advirtieron respecto a lo que significa la implementación de esta ley, y en particular que a partir del 20 de enero esto podría significar una interrupción en la importación de algunos productos. Cuéntenos por qué podría ocurrir eso a partir del próximo 20 de enero. A ver, lo primero es que no es un ataque en contra de la ley REP, todo lo contrario, es algo para apoyarla como sector automotor y como sector de importación de neumáticos también. La ley REP es correcta, es una cosa necesaria para nuestro país, pero detectamos hace bastante tiempo una obsolescencia, una norma mal escrita o que quedó absolutamente fuera de lugar en un decreto que se redactó el año 2019 y se publicó recién en enero del año pasado. Y ese decreto lo que exige es que a contar del 20 de enero, todos los neumáticos que lleguen al país, individuales, de reposición, para buses, camiones, y también los vehículos y maquinarias que traigan neumáticos montados, que son todos los que llegan a Chile, porque todo se importa, claro, incluyendo buses del Transantiago, carros bomba, etcétera, no van a poder ingresar al país, vale decir, van a quedar retenidos en los puertos, si no cuentan con una declaración jurada de importación de que esos neumáticos están adscritos a un sistema de gestión de aquellos que deben estar autorizados por una serie de trámites administrativos que involucran hasta 3 fases, y hoy día no hay ninguno autorizado en Chile. Están todos los sistemas colectivos en fase 1 ante el Tribunal de Libre Competencia, y todavía falta Ministerio de Justicia, Ministerio del Medio Ambiente, cosas que no se van a poder lograr. Ese punto es bien relevante. Hoy día no existe ningún sistema de gestión al cual puedan adscribirse en el fondo esas importaciones. Ese es el punto. Efectivamente, eso es así, y el Ministerio ha informado de manera incorrecta que ya existen sistemas de gestión, pero esos son sistemas individuales. No voy a entrar en el detalle, pero lo que necesitamos saber es que esos sistemas son para una marca específica, que se puede hacer o programar sus propios neumáticos. Nosotros en lo que estamos trabajando como sector automotor y sector de importación de neumáticos es en sistemas de gestión colectivos, que son los grandes, que agrupan a competidores de muchas industrias, incluyendo industrias de importación, servitecas, concesionarios, un montón de cosas. Por lo tanto, eso hoy día no existe con las aprobaciones que se necesitan para que comiencen a regir desde el 20 de enero, y te podría significar que ocurra un colapso en los puertos si no se cambia la norma. Y es un decreto, por lo tanto, Medio Ambiente debiese estar muy atento de la exigencia que han puesto, y ellos deben tomar la batuta en este asunto y solucionarlo. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué no están listos esos sistemas de gestión colectiva a los que tú haces alusión? Ha pasado harto tiempo desde que se promulgó esta ley REP. Claro, o sea, el decreto es del año 2019 y automáticamente todo el sector se puso a trabajar en la creación de estos sistemas de gestión colectivo, pero el decreto, que es el aterrizaje de la ley la promulgó el Congreso hace varios años, pero el decreto que hizo el Ministerio del Medio Ambiente es demasiado rígido, muy, muy estricto, y además, al ser antes de la pandemia, significa que durante 2020 y 2021, cuando se empezaron a crear o idear los sistemas de gestión que hoy día no existen, varias de esas detalles todavía no se entregaban por el Ministerio del Medio Ambiente. O sea, aquí faltaron actos administrativos relevantes, previos y necesarios para poder armar estos sistemas de gestión. O sea, no hubo tiempo.
Claro, no hubo tiempo por malas decisiones administrativas del ministerio, ok, entendemos que un cambio de gobierno, ok, de acuerdo, pero hay varias resoluciones para el cálculo de cauciones, de boletas de garantía, de formación de estos sistemas que recién los vinimos a conocer por resoluciones publicadas en junio de 2022, o sea, hace muy pocos meses atrás. Y eso naturalmente es lo que ha alargado el proceso de fase 1, que es el del Tribunal de Libre Competencia, que tiene que hacer un análisis preventivo de que todas estas empresas se están agrupando de una manera sana que no vulnere las normas de libre competencia en nuestro país. Entonces, ahora, claramente, lo que está escrito ha quedado superado por la realidad. Sí. Ahora, ¿cuál sería entonces la solución para esto? ¿Solamente aplazar la fecha? ¿Y en cuánto tiempo habría que hacerlo, Diego? A ver, nosotros estimamos, y en esto hemos tenido reuniones con no solamente ANAC, que es el sector importador de automóviles, buses, camiones y maquinaria, sino también con los importadores de neumáticos y los sistemas de gestión colectivos que se están creando, o sea, con todos los actores. Esto es una cuestión industria del neumático, punto 1. Punto 2, evidentemente al 20 de enero no se va a llegar. Probablemente esto tome gran parte del año 2023, pero eso no quiere decir que no se vaya a iniciar el reciclaje REP, que es el reciclaje y valorización responsable de los neumáticos. Ajá. Eso se va a iniciar igual a contar del próximo año, pero todas estas gestiones administrativas es muy evidente que van a tener sus últimas autorizaciones después del 20 de enero. Por lo tanto, nosotros creemos que debiese considerarse al menos entre 1 a 2 años de postergación de este tipo de exigencias, y particularmente esta exigencia de la declaración jurada no debiese existir. Imagínate tú que la idea que tiene este propósito de declararlo en aduanas, en los puertos del país, es para tener una información completa de cuántos neumáticos ingresan. Eso ya no es necesario porque están interconectados aduanas con el Ministerio del Medio Ambiente y mensualmente pueden intercambiar información de cuántos neumáticos llegan al país. Sí. Entonces ha quedado superado absolutamente por la realidad, pero el decreto debe ser cambiado en este artículo específico y eso solo lo puede hacer el Ministerio del Medio Ambiente. Yo quiero agregar que el Ministerio de Hacienda ya está al tanto, nos recibieron a todo el sector de neumáticos hace una semana atrás, y lo mismo aduanas, y están de acuerdo en que esto debe ser solucionado porque no puede ser que por una resolución, Diego, un decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente se afecte el funcionamiento de los puertos. Sí, lo último, si es que esto no ocurriera, si es que no se diera una solución y llegamos al 20 de enero con la misma situación que tenemos hoy día, ¿cuál sería el escenario al día 21 de enero y de ahí en adelante? A ver, hay 3 escenarios. Primero, un escenario de falta de credibilidad de Chile, en el cual mercados de importación que son muy relevantes para el aporte fiscal quedan absolutamente detenidos. Y estamos hablando de que van a dejar de llegar a nuestro país solo en impuestos, vale decir, en dinero que percibe el fisco, 1.700 millones de dólares en IVA, impuesto verde de vehículos nuevos, que asciende a 150 millones de dólares al año. O sea, es algo que el fisco necesita para implementar los planes y programas que tienen pensado para el próximo año. Un segundo escenario también es que esto te afecta a la cadena logística del país completamente. Más del 95% del transporte de carga en Chile se hace en carretera, con camiones. Y también de pasajeros, los buses interurbanos tienen un rol clave. Y ni hablar de los sistemas de transporte metropolitano, el sistema red. Sí, claro. Esos neumáticos, si no siguen llegando, no van a poder cambiar y son buses y camiones que no van a poder circular. Bien, Diego, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema esta mañana, muy amable. Muchas gracias, que estén bien. Bien, cerramos Agenda Económica, 8:29. Gracias por acompañarnos. Pronto estamos junto a Fresia Soltov comenzando Noticias Express.